La atención. La atención es el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para poder procesar la información relevante, lo que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son para actuar en consecuencia. Existe una serie de características que se encuentran implícitas en su definición y que son importantes para entender la importancia de esta función cognitiva. Entre estas está la amplitud, la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo y cantidad de tareas que podemos realizar de forma simultánea. Hay que tener en cuenta que la atención es un recurso limitado, que aunque nosotros podamos atender una o más cosas a la vez, llegará un punto en el que ya no sea posible. También está la intensidad, también llamada tono atencional, y es entendida como la cantidad de recursos atencionales que se prestan a un estímulo dado. Es decir, pueden darse fluctuaciones en el nivel de recursos que dirigimos a un estímulo determinado, pudiendo realizar tareas prácticamente sin prestar atención, tareas automáticas y otras que exigen altos recursos atencionales como las tareas controladas. También está el oscilamiento o desplazamiento de la atención, que es la capacidad de poder cambiar el foco atencional de un evento a otro. Atención alternada. Es decir, la atención alternada se produce cuando nosotros realizamos más de una actividad al mismo tiempo y ambas actividades demandan los mismos tipos de recursos cognitivos, por los que debemos cambiar el foco de una a otra, ya que atender a las dos al mismo tiempo pues no será posible. También está control. La atención puede ser voluntaria o involuntaria. En la atención voluntaria o activa, la persona debe realizar un esfuerzo mental para movilizarla, procesar la información entrante y mantenerla en el tiempo necesario, posteriormente dar la respuesta más adecuada. Es decir, el individuo controla y regula los procesos cognitivos destinados a realizar una tarea mental. Por el contrario, existen estímulos que por sí solos son capaces de atraer nuestros recursos atencionales sin requerir ningún esfuerzo por parte de nosotros. Hablamos de atención involuntaria o pasiva. La atención actúa entonces como un proceso cognitivo que permite la vida diaria dirigir los recursos, actuando como un filtro o cuello de botella selectivo que nos permite enfocarnos en la parte relevante de la información. Esto permite dirigir la atención hacia la tarea para maximizar el aprendizaje y minimizar el cometer errores. Además de eso, hay unos tipos de atención. Está la atención interna, que es la capacidad para prestar atención a los propios procesos mentales u aspectos intereceptivos. Está la atención externa, que es la atención captada por los estímulos externos y procedentes del entorno. La atención abierta, que se acompaña de respuestas motoras que apoyan y facilitan el acto de atender, o sea, como por ejemplo orientar nuestra cabeza hacia un estímulo que queremos atender. Está la atención encubierta, que permite atender a los estímulos sin la apariencia de que se esté llevando a cabo el acto. La atención selectiva o atención focalizada, capacidad para seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando otros irrelevantes que pueden inferir en el proceso. Está la atención dividida, que es la capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, conducir y escuchar música al mismo tiempo. Está también la atención sostenida, la capacidad para mantener en el tiempo la atención y responder adecuadamente. Y también la capacidad visual, capacidad de atender a los estímulos que se presentan en nuestro campo de visión. Se encuentra relacionada con aspectos espaciales. Como último, la atención auditiva, que es la capacidad de atender los estímulos percibidos a través del oído. Se relaciona con parámetros temporales. Teorías de la atención. El autor Brad Bett, 1958, realizó el modelo de filtro rígido que se relaciona con la llamada teoría multialmacén. Esta divide la memoria en tres estructuras principales: sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Este modelo considera que la atención selecciona la información antes de que ésta misma se le otorgue un significado.
Por eso mismo, este modelo también se le denominó modelo de atención temprana. Los experimentos realizados por Broadbent consisten en presentar al sujeto simultáneamente dos mensajes verbales de forma dicótica, es decir, un sonido distinto en cada oreja. El sujeto atiende a uno de ellos y luego es capaz de recordarlo, pero el mensaje no atendido no es recordado. Los principios básicos del modelo de filtro rígido de Broadbent. El sujeto recibe del medio muchos mensajes sensoriales. Estos serán procesados en paralelo al mismo tiempo y se retienen transitoriamente en la memoria sensorial. Pero como según Broadbent solo podemos procesar un mensaje cada vez para evitar la sobrecarga del canal central, existe un filtro que elige qué mensaje va a pasar al canal central. El resto de la información se pierde, pero ¿de qué depende que un mensaje sea seleccionado? Según este autor, dependerá de las propiedades del estímulo y de las necesidades del organismo. El modelo propuesto por Broadbent es denominado de filtro rígido porque propone que el filtro es un dispositivo de todo o nada que solo se centra en un mensaje cada vez. También está el autor Treisman. Su modelo es muy similar al de Broadbent. La diferencia fundamental es que el modelo de Treisman es de operar del filtro. Es diferente. ¿Por qué? Porque Treisman decía que el filtro atenúa los mensajes irrelevantes y el mensaje irrelevante recibe cierto análisis. Los mensajes atenuados reciben algún tipo de análisis. De esto depende el hecho de que si se detecta algún rasgo sobresaliente en uno de los canales no atendidos, nuestra atención se desviará hacia dicho mensaje. Treisman realizó experimentos cuyos resultados indicaban que el filtro no es de todo o nada, como afirmaba Broadbent, ya que permite que el mensaje relevante sea analizado por lo menos en aquellos casos en el que es discriminable en relación con el mensaje principal. Treisman, 1969, propone que el filtro es un mecanismo de atenuación de todos los mensajes. El mensaje relevante traspasa el filtro, mientras que los demás irrelevantes son atenuados para no sobrecargar el mecanismo central del procesamiento. El modelo atenuado de Treisman demostró que las tareas adicionales no eran completamente ignoradas, lo cual sugería que la atención no poseía un filtro rígido, más bien tenían un mecanismo que atenuaba los mensajes no atendidos. También está el modelo de filtro tardío de Deutsch y Deutsch. Decidieron proponer el primer modelo de filtro tardío postcategorial. Según este modelo, todos los estímulos externos son almacenados en la memoria sensorial y a partir de la misma se procesan y analizan los estímulos mediante un sistema analizador. También está el autor Norman, 1968, que propuso un modelo en el cual el estímulo seleccionado depende del balance en la activación de la memoria a corto y largo plazo. En el mismo, todos los estímulos son procesados en el sistema sensorial, donde se produce una asociación entre la información vista o escuchada y su representación. Bueno, para continuar con esta segunda parte del capítulo 5, empezaremos a hablar de aquellas hipótesis y supuestos básicos que suelen hacerse desde este tipo de planteamientos, para luego comentar muy brevemente dos tipos de clasificaciones que consideramos ejemplos claros y buenos, donde se enfoca y estudia la psicopatología atencional desde diferentes perspectivas de los diferentes autores. Para empezar, hablaremos de Schaffter. En su introducción en la psicopatología general clásica, en el año 1977, incluyó un capítulo sobre la atención y concentración, en el cual define la atención como la orientación, ya sea de una forma activa o pasiva, de la conciencia, hacia algo que se experimentaba. La concentración es la persistencia concentrada de la atención. Después de eso, y a partir de estas definiciones, él ofrece las siguientes clasificaciones de los trastornos atencionales. Bueno, el primer trastorno del cual hablaremos es la falta de atención y trastorno de la concentración. Este se define con el nombre de aproxexia, que es la incapacidad o capacidad disminuida para enfocar, concentrarse y orientarse hacia un objeto.
Este es un trastorno de la capacidad de prestar atención persistentemente a una determinada actividad, objeto o vivencia. Lleva consigo una intensa distraibilidad y falta de concentración, el grado más intenso se diría. Por eso se hace llamar, como lo dije anteriormente, la aproxia. Para continuar está el estrechamiento de la atención. Es definida como concentración sobre unas pocas cosas. Por ejemplo, en la fijación sobre alucinaciones, en el vivenciar delirante, intenso, etc. Por último, están las oscilaciones de la atención y de la concentración. Se refiere a alteraciones en cuanto a la duración de la atención. Esta oscila con arreglo al interés, a la participación personal de un sujeto en un objeto o en cualquier otro tipo de cosa. Por ejemplo, un maníaco lleno de ocurrencias, ideas e impulsos tiene dificultad para fijar y mantener su atención sobre algo determinado. Atención fluctuante, distraibilidad, debilidad de concentración. Son algunos de los síntomas que se pueden presentar en este trastorno que se manifiesta en las personas. Concluiremos valorando esta clase de enfoque. Desde los planteamientos clásicos, la atención se caracteriza por estar íntimamente ligada a la concentración. Por eso, la atención implica muy especialmente un proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo de diferentes estímulos. Otro enfoque similar a este es el ofrecido por Higueras, Jiménez y López, que en un resumen sobre psicopatología en el año 1969 incluyen un capítulo sobre la psicopatología de la atención y de la conciencia. Ellos afirmaban que la atención estaría tan relacionada con la conciencia que no sería posible de alguna manera separarlas. Por eso, afirmaban que si la conciencia es la luz que ilumina la escena, la atención es el foco que hace resaltar unos objetos del resto. En su clasificación de las psicopatologías atencionales distinguen entre anormalidades cuantitativas y anormalidades cualitativas. Dentro de las cuantitativas estarían las siguientes. Bueno, la primera es la elevación del umbral de la atención. Aquí la atención no se despierta si no es con estímulos intensos, por decir, momentos de ansiedad, en momentos de depresión, estados de agitación, entre otros. El segundo es la indiferencia, considerable falta de atención para interesarse por los acontecimientos que se vive, siendo ineficaces los estímulos que despiertan interés en situaciones cotidianas o normales para la persona. Inestabilidad de la atención. La atención se halla dirigida superficialmente a los estímulos que se presentan en cada momento, siendo difícil concentrarla y mantenerla en un solo objeto, lo que se viene a llamarse también distrabilidad o hiperproxexia, como se decía anteriormente. Y ya para terminar, hablaremos sobre la fatigabilidad de la atención, que es la modificación causada por el efecto de mantener la atención incorrectamente, que se acompaña de escasos rendimientos y abundancia de errores. Debido a esto, la persona empieza a sentir irritabilidad y frustración en los objetos que realiza. Está claro que los planteamientos clásicos de la psicopatología atencional no nos dejan absolutamente satisfechos, no solo con lo que entendemos que significa la atención, sino también con las propias anomalías que se incluyen en ese apartado. Por tal razón, hemos optado por exponer las anomalías de la atención en función de aquel aspecto de la atención con el que estén más relacionadas. La siguiente clasificación no es más que un intento por sistematizar didácticamente este confuso campo, y para ello seguimos la división que ofrece Reed. Las alteraciones de fijación son las que se enmarcan en la atención como concentración. Una de estas alteraciones son la ausencia mental y la segunda es la laguna temporal. Pero inicialmente vamos a empezar con la ausencia mental, que es
Esta centra toda su atención en un pensamiento y esto hace que ignore todo el resto de la información externa. Un ejemplo de esta es cuando una persona se enfoca solamente en hacer una sola cosa, olvidándose de su entorno. Ejemplo, alguien que esté jugando maquinitas. Podremos decir que la ausencia mental es un fenómeno de un umbral. Esto quiere decir que si no pasan estímulos extremos. Por otra parte, la laguna temporal es olvidar la atención producida por la ausencia de atención al realizar una tarea automática. Ejemplo, claro, cuando hablamos de un camionero, digamos los camioneros trabajan por horas y horas, entonces manejan y manejan sin darse cuenta qué actividades hacen mientras conducen. Al no estar prestando atención y surge una ausencia de registro de los acontecimientos, es decir, un espacio en blanco. Una manera de poder volver a fijar la atención sería que ocurriera un cambio drástico. Hay dos procedimientos, el automático. Ese es el que se realiza sin necesidad de atención. Para llevar a cabo las tareas son procesos que se activan de manera externa o interna y una vez que se activan pueden ser de manera independiente. Además, depende del estímulo que se le presente y no tiene recursos atencionales. Un ejemplo de este es cuando un conductor ya tiene experiencia y puede manejar y mirar al mismo tiempo por el retrovisor, porque tiene esta facilidad, ya que lleva varias veces haciendo esto. Puede tranquilamente responder a cualquier otros estímulos, puede ser 2 o pueden ser más. En cambio, cuando el proceso es controlado, está pendiente de los estímulos presentados, es decir, que solo se concentra en manejar y, por decirlo de alguna manera, solo se fija en el señalamiento de tránsito. La atención selectiva se define como la capacidad para seleccionar un estímulo en presencia de distractores. Para ello, nuestro cerebro realiza un proceso de habituación en el cual desatendemos a los estímulos ya conocidos y no les prestamos atención consciente, consiguiendo centrar nuestro foco atencional en una única tarea. El cerebro realiza un esquema ordenado donde prioriza la necesidad que tiene esa persona en ese momento. También atiende de manera selectiva a un estímulo objetivo para nosotros, inhibiendo todos los distractores que aparecen en el ambiente, lo que da la sensación de que todo lo que nos está orientando hacia el estímulo que tenemos en nuestros pensamientos. Todos los procesos inhibitorios de control de respuesta que se realizan de manera automática son a través de un proceso de habituación. La atención selectiva puede trabajar en 3 ámbitos distintos. Atención selectiva espacial, la cual facilita el procesamiento de aquellos estímulos los cuales se encuentran en un espacio determinado. La atención selectiva en el objeto es donde el marco de referencia atencional es un objeto para de esta forma procesar de manera adecuada las características de este. Y la atención selectiva temporal, la cual se considera una habilidad del ser humano que nos permite utilizar la información acerca de intervalos temporales para optimizar la detección de la información importante. Un ejemplo es cuando estamos esperando un mensaje y sabemos que para notificarnos la llegada del mensaje sonará un timbre. Nuestra atención inhibe cualquier otro sonido centrándose solo en el del teléfono. Se ha demostrado que estructuras cerebrales como el tálamo, el hipocampo y el núcleo pulvinar, subdivisión del tálamo, tienen relación con los procesos selectivos de atención. Sin embargo, es el lóbulo parietal el que juega un papel fundamental dentro de este tipo de atención, en donde, por ejemplo, lesiones específicamente en la corteza parietal inferior se asocian con el síndrome de detención unilateral y la corteza parietal posterior con los procesos de desengache de la atención. Características. En todo momento recibimos un bombardeo constante de información a través de nuestros sentidos, como sonidos, colores, olores, sensaciones. El problema es que la capacidad de procesamiento de nuestro cerebro es limitada, por lo que no podemos prestar la atención a todos esos estímulos al mismo tiempo. Debido a ello, nuestra mente tiene que filtrar la información que le llega en función de la importancia que tenga para nosotros.
El mecanismo que se encarga de ello es la atención selectiva, mediante la cual nos centramos en ciertos elementos de nuestro entorno a la vez que ignoramos por completo todos los demás. En la atención como activación, lo importante para la psicopatología son los cambios de atención como respuesta al estrés. En las situaciones estresantes hay cambios corporales y cognitivos. Los niveles atencionales, la atención se extrema y se restringe. Algunos de estos pueden ser el peligro, el temor, el hablar en público. Los dos primeros sabemos que son corporales y el segundo es cognitivo. Un ejemplo de esto es, digamos, si una noche vamos con nuestros amigos por la calle y vemos una silueta de un individuo peligroso de quien sospechamos que puede ser un atracador, seguramente tal señal de amenaza hará que solo estemos pendientes de él y de sus movimientos sin atender a las conversaciones que estamos manteniendo con los amigos. En los individuos, este cambio de activación se da de la siguiente manera. Los introvertidos tienen un nivel más alto de activación que los extrovertidos e incluso varía en un mismo individuo según la etapa de su vida. Los ancianos y los niños tienen un nivel más bajo de activación que los adultos. La atención como vigilancia es base fundamental de los procesos atencionales. Permite que el sistema nervioso disponga de suficiente capacidad para recibir información. Significa que tiene una alta receptividad hacia el medio. Puede detectar el acercamiento de un estímulo externo o interno. Se centra en dos aspectos. El primero es el estudio de nivel general de la vigilancia, que se ve afectado por la activación tónica, la cual trata de un nivel suficientemente estable de activación en el sistema nervioso que se puede modificar lenta e involuntariamente. Ejemplo, tener claridad del día y poder anticiparnos a que pronto será de noche. Al igual que prestar atención a los truenos y a un día nublado y poder saber que pronto lloverá. El segundo es el estudio de la disminución de la vigilancia. Se ve afectado en la activación fásica, que es la capacidad para dar una respuesta rápida ante algún estímulo relevante que se dé. Se trata más bien de una respuesta biológica, como por ejemplo, en sus marcas, listos, fuera. Se observa un deterioro en la realización de la atención de vigilancia, ya que la sensibilidad disminuye, es decir, que cuando se presenta un estímulo, la persona no da respuesta. Y el criterio se eleva, que quiere decir que da una respuesta aunque no se presente ningún estímulo. De este déficit han postulado que es relativamente específico de la esquizofrenia, aunque no se puede concluir totalmente. Por otro lado, la vigilancia excesiva o la hipervigilancia se ha estudiado en pacientes con ansiedad general y en sujetos normales con puntuaciones altas en ansiedad rasgo. La atención como expectativa o capacidad de anticipación es una característica basada en la experiencia previa que permite al sujeto una mayor eficacia a la hora de realizar una tarea concreta. Esta habilidad se encuentra alterada, por ejemplo, en los tiempos de reacción de los individuos esquizofrénicos. David Checkout proponía una teoría para la esquizofrenia en el año 1962 que tenía como concepto básico el de set. Esta teoría, denominada set segmental o disposición fragmentada para la respuesta, intenta dar cuenta de los problemas cognitivos que padecen los sujetos esquizofrénicos. En este último dato, que es quizás uno de los más importantes dentro del estudio del déficit atencionales en la esquizofrenia, el IP se refiere al intervalo entre el comienzo de la señal de aviso y el estímulo real del TR. Manipulando este tiempo, Snow y Coles diseñaron series de tareas de TR en la que siempre se introducían IP de la misma duración, con algunas series regulares.
frente a otras series en las que los IP tenían una duración aleatoriamente distinta con series irregulares. En tales experimentos se encontró que los TR de los sujetos normales mejoraba si estos sabían que el IP era regular. Sin embargo, los esquizofrénicos no se aprovechaban de esta ventaja y por tanto no mejoraban su ejecución a menos que el IP fuera muy breve, o sea, a menos de 6 segundos. Las alteraciones atencionales en sí por sí mismas nunca han sido consideradas como signo o síntoma de importancia a la hora del diagnóstico de las enfermedades mentales. La esquizofrenia es bastante común para ellos perder la capacidad sobre su propia iniciativa para mantener su atención fija durante un tiempo. Las propuestas para explicar el déficit atencional de la esquizofrenia no son hoy por hoy concluyentes. En los últimos años, los síntomas de la esquizofrenia reflejan trastornos de la conciencia y que buscan puntos de unión entre déficit cognitivo y déficits cerebrales, lo que proporciona una interesante y fructífera línea de investigación, la neuropsicología cognitiva de la esquizofrenia. Depresión. Los pacientes se quejan de falta de concentración y de distractibilidad. Se destacan 3 tipos de experimentación. Primero, tarea de vigilancia. En depresivos neuróticos, el desorden afectivo en conservación y el de juicio de la realidad. Aunque también realizan mal la tarea, presentan una ejecución sensible mejor. Depresivos psicóticos. La pérdida del juicio de la realidad, ideas delirantes. Presentan peor ejecución en tareas, realizan menos detecciones correctas y este deterioro progresivo. 2. Enmascaramiento. En sujetos deprimidos, su ejecución sigue mejorando en cuanto más largo es el intervalo interestimular. En sujetos normales alcanzan una buena ejecución ya que no mejora con la duración interestimular mayor. 3. Tareas de escucha dicótica. Los estímulos a seleccionar. En sujetos deprimidos no mejora su ejecución y en sujetos normales mejora su ejecución. Trastorno de ansiedad. Una de las funciones o propósitos de la ansiedad es facilitar la detección de un peligro o amenaza. La diferencia entre funcionamiento atencional. Los individuos ansiosos tienen sesgos selectivos pretensionales que favorecen el proceso de estímulos amenazantes más que estímulos neutrales. Los sujetos no ansiosos presentan el sesgo opuesto. Como consecuencia, existen diferencias entre el contenido de la información a la que se dirige la atención.